Por eso me parece tan importante tener la posibilidad de conversar con Alfredo Arizaga, que fue ministro de Economía del Ecuador entre 1999 y el año 2000, precisamente cuando Ecuador pasó a un régimen de dolarización que conserva hasta el día de hoy. Alfredo, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Hola Darío, un gusto estar contigo en tu programa. Buenas tardes a toda tu audiencia. Alfredo, me gustaría arrancar para ver paralelismos y diferencias. ¿Cómo era la situación en Ecuador en 1999, en el momento previo a que se decida avanzar hacia la dolarización? Hay muchas semejanzas entre el proceso que está viviendo Argentina y el que vivimos en Ecuador en el año 99. Tal vez comienzo por puntualizar las diferencias. En Ecuador habíamos vivido una profunda crisis financiera en donde 60% de las instituciones bancarias terminaron en manos del Estado, porque el proceso de crisis fue tan profundo y se juntó con destrucción física ocasionada por el fenómeno del Niño, y esto llevó a una caída de buena parte del sistema financiero. Ustedes en Argentina tienen hoy un sistema financiero muy sólido y esa es una gran ventaja y esto facilita el poder entrar en un proceso de estabilización de la economía, como sucedería si ustedes adoptan el dólar. ¿Cuáles son las semejanzas? Hay una que es muy importante y que yo no he visto que la tomen en cuenta con mucha frecuencia en el análisis en Argentina, y es el impacto que tiene el Banco Central por la elevada tasa de interés que paga por sus pasivos remunerados por los LELIQs, y ese se ha convertido en uno de los principales motores de emisión de dinero. Esto hace que cada vez que el Banco Central quiera controlar más el tipo de cambio y evitar que suba la inflación, lo que termina haciendo es todo lo contrario, alimentando una máquina imparable de emisión de dinero que se refleja en situaciones como la que están viviendo este momento. Un salto del 20% en el tipo de cambio, yo creo que es el preámbulo, lamentablemente, a una hiperinflación. Y no hay forma de detener un proceso como este con un programa tradicional de estabilización. Tal vez podemos más adelante enfocarnos en eso. Perfecto. Quiero ir a una pregunta más de esa situación previa a la dolarización del Ecuador. ¿Cuál era la inflación en esos momentos, en esos meses de 1999, y cuál era el nivel de devaluación del tipo de cambio? En procesos que están cerca de la hiperinflación, como el que vivimos nosotros y están viviendo ustedes, la inflación de los últimos 12 meses se vuelve irrelevante. Hay que mirar la inflación del último mes. Y nosotros estábamos ya pasando a 2 dígitos de inflación mensual. Ese me parece a mí que es el límite a partir del cual se inicia un proceso hiperinflacionario. Y por eso es que adoptamos esta medida que la venía analizando el equipo de gobierno, la superintendencia de bancos y una serie de asesores nacionales e internacionales desde varios meses atrás. Pero buscábamos que se cumplan algunas situaciones que eran indispensables para que la dolarización sea exitosa en Ecuador, como efectivamente ha sido. Yo creo que ustedes tienen una gran ventaja y es mirar el caso de países que hemos dolarizado y cuál ha sido el impacto en condiciones de vida de la población. En el caso ecuatoriano, es indiscutible que la dolarización ha permitido mejorar de manera muy significativa las condiciones de vida de la población. El gran signo de interrogación a lo largo de estos 22 años ha sido, muy bien, esto ha funcionado, pero ¿es sostenible?
Y afortunadamente la evolución de las exportaciones no petroleras de Ecuador ha sido tan positiva en los últimos 5 o 6 años, pero en general desde que se adoptó la dolarización, que esa es la mayor garantía de que esta medida se puede mantener en el tiempo. La dolarización no solo ha ayudado a reducir niveles de pobreza, a reducir drásticamente la inflación. Ecuador es este momento el país de América Latina con menor índice de inflación, sino que adicionalmente ha permitido a los productores, a los empresarios de todo tamaño, focalizarse en el área de producción y ganar eficiencia en el mundo real, en lugar de estar tratando de especular con el tipo de cambio y la tasa de interés. Alfredo, ¿por qué ustedes optaron por el camino de la dolarización, habiendo, por ejemplo, dos casos que nosotros en los que nos estuvimos metiendo, estuvimos entrevistando también a protagonistas? Por ejemplo, el de Perú, donde pudo estabilizar unos años antes nada más, sin necesidad de apelar, haciendo un ajuste muy fuerte, pero sin necesidad de ir a la dolarización, o el de Brasil, que aplicó el Plan Real, que tenía un elemento de cierta paridad, pero que no era tampoco una dolarización y que también dio resultado. Los programas de estabilización a base de política económica ortodoxa, como el que ha funcionado exitosamente en los dos casos que tú mencionas, Brasil y Perú, son programas que tardan mucho en dar resultado. En el caso de Perú, casi 7 años para llegar a una inflación de 1 dígito, en el caso de Brasil, 5 años. Y requieren de un ingrediente que es muy importante y es credibilidad. Para que exista credibilidad, en Perú se instrumentó este programa de estabilización con un gobierno autoritario, en donde no había ninguna duda de que el gobierno iba a perseverar en este programa el tiempo que fuera necesario. En el caso de Brasil, había un momento político muy especial que garantizaba también una estabilidad democrática. Pero en el caso de Ecuador, nosotros sabíamos que la situación política era muy frágil y que posiblemente el régimen presidencial iba a estar cuestionado en los meses siguientes. No teníamos tiempo para llevar adelante un programa ortodoxo que demore 5 años en dar resultados. En el caso de Argentina, yo creo que ustedes viven una situación similar en lo político a lo que vivió Ecuador en ese momento, porque tienen una dificultad muy grande para llegar a grandes consensos nacionales en políticas públicas. El país está muy polarizado. Y si es que llegar a obtener resultados en un programa de estabilización ortodoxo tradicional demora más que el periodo presidencial y tiene al inicio un costo social que la población lamentablemente atribuye a quien está poniendo en marcha el programa de estabilización y no a quien creó las adversas condiciones que obligan a tomar ese programa de estabilización, está garantizado que ese gobierno va a perder las próximas elecciones y que el programa de estabilización, por lo tanto, no va a ser creíble en el sentido de que el público no va a confiar en que se mantenga en el tiempo y por lo tanto no va a dar los resultados que se esperan. Alfredo, le hago una última pregunta. Usted sabe obviamente que la dolarización también tiene muchos críticos que dicen que es un sistema muy rígido, que es un sistema que al no permitir jugar de alguna manera un poco con el tipo de cambio hace que las economías pierdan competitividad, que hace que dependa demasiado del déficit fiscal. ¿Cuál de estas críticas cree que tienen sustento y que cree que han sido efectivamente dificultades de la dolarización y cuáles cree que no? Hay 3 tipos de críticos importantes para la dolarización.
Existen en Ecuador y existen en Argentina, de lo que yo he podido seguir a la opinión pública y a las noticias. El primero son los gobernantes populistas, porque en un régimen de dolarización se les acaba la facultad de emitir dinero para financiar el déficit fiscal. Y entonces un gran crítico de la dolarización en Ecuador es el expresidente Correa, quien habría deseado tener la facultad de emitir dinero para poder financiar sus políticas públicas de corte populista. Igual sucede en Argentina con el sector político que coincide con este tipo de planteamientos de impulsar la demanda interna a través del déficit fiscal, financiándolo con emisión de dinero del Banco Central. El segundo gran grupo de críticos son los economistas que tienen gran prestigio y que aspiran a poder ser ellos quienes pongan en práctica un programa ortodoxo exitoso. En el Ecuador tuvimos la oposición de los principales economistas de reconocido prestigio. Y estamos viendo que en Argentina sucede lo mismo. Son muy pocos los académicos y los economistas que han desempeñado funciones en el sector público en los últimos años que apoyan la dolarización. Y ahí llegamos al tercer grupo, algunos de los cuales también están en el segundo grupo, y son personas que no se han detenido a analizar, a estudiar lo que es la dolarización, lo que requiere y el impacto que ésta tiene, y por lo tanto hablan con mucho desconocimiento. A mí me sorprende cómo personajes públicos de Argentina de altísimo renombre opinan sobre la dolarización diciendo que es inaplicable sin haberse detenido a analizar y a estudiar exactamente lo que es la dolarización. Uno de los cuestionamientos que escucho con frecuencia en Argentina es que no existen los dólares y que el tipo de cambio para dolarizar tendría que ser de 2,000 o 3,000 pesos por dólar. Eso es absolutamente falso. Y con el nivel de reservas líquidas, a pesar de que son sumamente bajos, es sumamente bajo ese nivel. Con ese nivel de reservas líquidas del Banco Central, el tipo de cambio con el cual se podría dolarizar no dista mucho del mercado cambiario libre en Argentina, considerando que incluso ese mercado libre, entre comillas, tiene una serie de artificios que buscan frenar el incremento del tipo de cambio. Entonces, creo que la crítica principal viene de estos tres grupos de personas. Alfredo Arizaga, exministro de Economía de Ecuador y la experiencia de la dolarización allí. Muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Gracias, Darío. Ha sido un gusto.